Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a Javier Morán, joven y suficientemente preparado. Es periodista, nació en el año 64, tiene por lo tanto 43 años, está licenciado en periodismo y en filosofía y es corresponsal religioso de La Nueva España, de Oviedo, aunque me imagino que haces otras cosas además de religión. Sí, la religión ocupa todo el espacio del día y entonces, bueno, también hago cosas de opinión en el ámbito local de Gijón y otros temas que son interesantes y que al periódico le interesan, como puede ser infraestructuras ferroviarias, urbanismo, bueno, ese tipo de cuestiones más locales o regionales. Un periodista, como ven, todoterreno, especializado en un negociado en el que no existen muchos especialistas y en un negociado que seguimos muy de cerca, por cierto, desde Religión Digital, y un negociado en el que imparte doctrina, a pesar de estar en provincias, imparte doctrina. Nosotros en Madrid le ponemos muchas veces de ejemplo cuando los obispos nos dicen que la información religiosa está poco tratada o que hay pocos especialistas, y nosotros le decimos, hombre, pues aquí en Madrid somos unos cuantos, y además en provincias hay también varios, Cataluña, en La Vanguardia, etcétera, y siempre citamos a Javier, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? La materia religiosa o la información religiosa es cierto que tiende a ser encomendada al primero que se cruza por la redacción. Quiero decir que en ese sentido lo que más se ve en los medios de comunicación o en los periódicos es que el tratamiento se le encomienda a diferentes personas, competentes periodistas, por supuesto. Entonces, el hecho de que haya una especialización, en el sentido de que haya un periodista que se encargue específicamente del asunto religioso, pues es más, se ve menos, pero bueno, la Nueva España, en mi caso, siempre ha tenido una persona con especial atención a la información religiosa y desde hace, pues, 5 años aproximadamente, esa persona soy yo, lo cual, bueno, pues desde que me lo encomendaron me agradó, porque yo creo que es una información difícil, pero a la vez es una información de gran interés, que llega a muchas personas y que llega con verdadera profundidad. Quiero decir, sea el lector sea creyente, digamos, o católico, o sea increyente, pongamos ateo, agnóstico y tal, el asunto religioso le interesa, o bien para verse reforzado, o bien para encontrar noticias que le alienten, o bien para encontrar noticias que le sirvan para, en el caso de una persona que no sea creyente, pues para, bueno, pues criticar a la institución, o para tener una visión más general, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que interesa tanto a los que están dentro de la Iglesia como a los que están fuera, ¿no? Muy bien, después hacia el final entraremos en esta cuestión un poco más teórica. Vamos ahora con la actualidad, que es lo que realmente nos interesa a los periodistas. Actualidad que viene marcada fundamentalmente por la elección del nuevo Papa Negro. ¿Te ha sorprendido la elección de Adolfo Nicolás? Bueno, me ha sorprendido en cuanto que efectivamente bueno, pues era un hombre que no había sonado en exceso, ¿no? Tampoco tenían mucho que hacer todas esas quinielas que fueron saliendo. Es decir, bueno, pues yo recuerdo que ya hace un año, en febrero del año pasado, la Agencia Católica de Noticias de Estados Unidos sacó a relucir 4 nombres que estuvieron rebotándose todos estos meses, y Moda, Rollón, Reiper, bien. Yo creo que las quinielas eran muy engañosas, porque yo sí tenía claro algo, y es decir, iba a ser elegido un desconocido para el mundo, pero alguien muy conocido, reconocido y afirmado dentro de la compañía. Es decir, la otra alternativa, por ejemplo, podría haber sido Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, que es, en estos momentos se podría decir que junto a Kolfenbach, que es el general saliente, pues es el jesuita más conocido, por el hecho de ser precisamente portavoz de la Santa Sede. El hecho de estar tan cerca del Papa le inhabilitaba de entrada. Sí, ¿no? ahí yo conjeturé que quizás, como estaba claro que la congregación iba a mantener la línea de Arrupe, claramente, es decir, la compañía no quiere retroceder en la línea que marcó Arrupe, y yo creo que es una línea valiosa, es una línea complicada, sin duda, que da problemas, pero es una línea muy valiosa. Pues, por un lado, si mantenía la línea de Arrupe, pero por otro lado tienen un general de absoluta confianza de Benedicto XVI, como es el caso de Lombardi, bueno, pues conjugaban las dos cosas. Yo, digamos que era la conjetura que me hacía. Pero, al final, el jesuita elegido ha sido un hombre que mantiene la
la línea de Rupe, sin duda, todas las referencias que tiene son arrupistas, sin duda, y que tendrá que tejer unas relaciones casi partiendo de cero con el Vaticano, que es un mundo no sencillo. Kolfenbach, el general saliente, decía con mucha gracia que para manejarse en ese mundo él había aprendido el vaticanés, la lengua del vaticanés. O sea, conocían muchas lenguas, francés, inglés y tal, pero le faltaba el vaticanés y tuvo que... De entrada parece una osadía, parece una audacia por parte de la compañía. La carta que le manda Kolfenbach el Papa es una llamada a cerrar filas clara. Y la homilía de Rodé. La homilía de Rodé. Sí. Y ellos se descuelgan con un hombre absolutamente libre, absolutamente en la línea de Rupe, absolutamente como intentando cerrar ciclo, como intentando decirle a Rodé o a la curia o no sé si al mismo Papa, no quieres... Ya. Ahí tienes 7 tazas, ¿no? Hombre, yo creo que no va a haber una situación nunca de confrontación abierta, ¿no? Habrá tensiones como las ha habido con las amonestaciones o las intervenciones de la Congregación para la Doctrina y la Fe con algunos teólogos, con publicaciones, con libros, etcétera, etcétera. Yo nunca creo que se vaya a producir una confrontación abierta. Pero sí es cierto que a mí la homilía de Rodé, el día de la apertura de la Congregación, me pareció especialmente, no dura, pero sí severa, porque hacía grandes elogios de Kolfenbach, de Arrupe, de San Ignacio, de San Ignacio, de lo que fundó San Ignacio, pero nos encontrábamos con que luego repasaba y les decía, prácticamente se lo enumeraba, oiga, a ver qué pasa con los exegetas, a ver qué pasa con los teólogos, a ver qué pasa con los libros, etcétera, etcétera. Y el Papa señala más o menos lo mismo. Dice, oiga, ustedes todavía tienen problemas con la teología de la liberación, con el diálogo interreligioso, con la pastoral de los homosexuales, o sea que eso tienen ustedes que vigilarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, la compañía, que yo creo que ya lo tiene en mente, dice, bueno, humildemente nosotros queremos seguir en la línea que está marcada. Y sabemos que es una línea de fricciones y de dificultades, pero lo que tiene que imperar, digamos, lo que tiene que prevalecer, y yo creo que ellos lo plantean con absoluta sinceridad y lealtad, es que hay un binomio que es fe-justicia que no se puede separar, es decir, la salvación del hombre implica una recuperación del hombre, una salvación humana, y en segundo lugar hay un mundo muy complicado que es el mundo de todas las religiones, más en el caso de Asia, por supuesto, que es el mundo de la cultura secular, es el mundo del pensamiento contemporáneo, más bien light, etcétera, etcétera, y ahí hay que estar y hay que seguir explorando y esto. Y entonces, a base de explorar, pues nos caeremos en algún cepo y cometeremos errores, vienen a decir los jesuitas, y bueno, pues en tal caso, cuando se cometan errores, nos advertirá de ello la Santa Sede o nos advertirán las altas instituciones de la Iglesia y corregiremos o procederemos, ¿no?